¿Y estos actores cuándo se volvieron musculosos? Everybody, this is Jack Silva. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de actores que se pusieron en forma para un papel en una película. Because if you're willing to do the work, you can have anything. That's what makes the US of A great. Para esta lista, veremos actores que aumentaron bastante su masa muscular para un rol en una película. Y daremos especial consideración sobre todo a quienes lo hicieron muy rápido o a los que sufrieron transformaciones físicas dramáticas en comparación a su anterior apariencia. Y la lista será solo de hombres, ya que la de actrices será para otro día. Número 10. Hugh Jackman de Wolverine. Keep it safe for me. Después de toda una trilogía de X-Men donde aparece un Wolverine menos fornido y menos musculoso en comparación al cómic, Hugh Jackman finalmente aumentó músculo para el papel principal en The Wolverine del 2013. Thanks. Oh. Para verse musculoso, venoso y mostrar un instinto animal en la película, Jackman se adhirió a una dieta recomendada por Dwayne "The Rock" Johnson, que le requería ingerir 6,000 calorías al día junto a un intenso régimen de ejercicios. Y parece que funcionó muy bien. Si ves el físico de Jackman el 2000 en X-Men en comparación a su físico en The Wolverine, eso es envejecer con gracia. What kind of monster are you? The Wolverine. Número 9. Mark Wahlberg, Pain and Gain. Life is going to give me another set, and I'm going to rock it. Because my name is Daniel Lugo, and I believe in fitness. Años después de sus días de gloria como modelo de Calvin Klein, Marky Mark recuperó su antiguo físico para interpretar a un excéntrico físico-culturista en esta comedia criminal. Don't eyeball me, boy. I see your mother driving up and down the street looking at me. I'll be your stepfather by the weekend. Y lo hizo después de haber adelgazado a tan solo 74 kilos para su papel en el thriller policial del 2013, Broken City. You sure you're ready to do this to your father? Para verse medio normal con su coestrella de 2 metros y 120 kilos Dwayne "The Rock" Johnson, Wahlberg llevó una rutina de entrenamiento de peso intenso y comió 12 comidas al día para aumentar 18 kilos en 2 meses. What the hell you doing on the ground? That hurts. Well, it's supposed to hurt. Y claro, tenía que mantener esta rutina mientras trabajaba largas horas en el set. Oye, sin dolor, no funciona. Come on, big man. Work it, baby. Come on. Let's go. Número 8. Michael B. Jordan, Creed. Put up your hands. You a pro, right? Este sucesor espiritual de la franquicia de Rocky, el anteriormente liviano Michael B. Jordan, aumentó de peso para retratar al hijo ilegítimo de Apollo Creed. I don't know him. Ain't got nothing to do with me. Jordan hizo la mayor parte de su entrenamiento físico con el entrenador y especialista en cambios de cuerpo Corey Calliot, y fue tan duro como te puedas imaginar. Come on! Entrenamientos de 2 a 3 veces al día, 6 días a la semana y una dieta muy blanda por casi un año ayudaron a su impresionante transformación. Nobody showed me how to do this. I'm ready. Y porque no tenía un actor doble para Creed, Jordan también aprendió a boxear. El resultado de todo este trabajo duro fue 24 libras de músculo ganado, una exitosa secuela filmada y la aprobación de Sylvester Stallone. How do you know all this? How do you think? Número 7. Chris Hemsworth, Thor. For the first time in my life, I have no idea what I'm supposed to do. Hacer de superhéroe ya es duro, sin la presión añadida de ser también un dios nórdico. But who are you? Really? Afortunadamente, el actor de 2 metros cumplió tan bien para interpretar al dios del trueno de Marvel que cuando llegó el momento de comenzar a rodar, el traje de Thor de Hemsworth ni siquiera le quedaba. Añadió alrededor de 9 kilos para llegar a 98 y, según los informes, adoptó una dieta rica en proteínas y ejercicio de peso intenso.
Desafortunadamente para Hemsworth, entre Thor del 2011 y Thor The Dark World del 2013, el actor fue contratado para la película Rush como James Hunt. You see, the closer you are to death, the more alive you feel. The more alive you are. Eso significaba que no solo tenía que bajar 14 kilos en 4 meses, también tuvo que recuperarlos antes de tomar su martillo de nuevo. Número 6. Tom Hardy, Bronson. My name's Charles Bronson. And all my life I've wanted to be famous. Antes de ser Bane, Tom Hardy era Bronson, y su papel como el infame criminal inglés lo incitó a ganar volumen. Pero en lugar de aumentar, Hardy necesitaba parecerse a un tipo que pasó gran parte de su vida en prisión, y la mayor parte de su tiempo allí en solitario, lo que significaba que tuvo la oportunidad de atender sus músculos. You shouldn't mess around with boys who are bigger than you. Consiguió ese look de luchador, añadiendo 20 kilos de músculo y grasa a su estatura de 1,80 en 7 semanas, gracias a una dieta de pollo, arroz, pizza, helado y Coca-Cola. When do I go back? Now, Mr. Peterson, we aren't going to start up all that silliness again, are we? Sus entrenamientos implicaron prensa, flexiones y otros ejercicios que un prisionero podría hacer. Y funcionó. Incluso el verdadero Bronson quedó impresionado. Right, that's enough! He's had enough! Get him out of here! Número 5. Daniel Craig, Casino Royale. I'm sorry. That last hand nearly killed me. Su nombre es Músculos, James Músculos, es decir, Bond. The name's Bond. James Bond. Aunque no es uno de los más jóvenes de esta lista, Craig probó en Casino Royale que la sabiduría no es lo único que viene con la edad. A veces se puede obtener un físico asesino también. No! To the right! To the right! Para ponerse en forma, como quizás el Bond con más físico, Craig rebajó su dieta, centrándose en proteínas de calidad y verdes, y minimizó su ingesta de carbohidratos. Dejó de fumar y comenzó el entrenamiento con pesas 5 días a la semana, con cardio los fines de semana. I think something is driving you. And I think I'll never find out what that is. Un dato interesante, cuando Craig supo que tenía el papel, contactó al exmarino real Simon Watterson, quien había entrenado a otros actores de la película, incluyendo al ex-Bond Pierce Brosnan. I know what you're doing. Really? What's that, dear? You are just trying to show off the size of your Engine? ego. Número 4. Bradley Cooper, American Sniper. I just want to get the bad guys, but if I can't see them, I can't shoot them. Otro actor que creció para asumir un papel militar. Bradley Cooper pasó de 84 kilos a 102 en tan solo 10 semanas para retratar con precisión al francotirador de los Navy SEAL, Chris Kyle. Chris, I'm Chris Kyle. Nice to meet you. Para llegar a su tamaño deseado, Cooper tomó 2 entrenamientos al día y fue alimentado a la fuerza con una dieta de 5,000 calorías diarias. That's more than a mile. Impossible shot, Chris. Cooper también se entrenó como francotirador, lo que aprendió con bastante rapidez. Pero aún así, la parte más difícil era comer cada 55 minutos. Sin embargo, Cooper recibió una nominación al Oscar por Mejor Actor. Entonces valió la pena, ¿no? Jake, look at me when I'm talking to you. Hey, look at me. Número 3. Jake Gyllenhaal, Southpaw. I can handle the rules, man. I handle the rules. I believe me, I grew up in the system. I can handle the rules. Si vas a ser un boxeador profesional invicto, tienes que parecer uno, y Jake Gyllenhaal ciertamente lo hizo en Southpaw. En contraste con la estructura inusualmente lánguida que él tomó para Nightcrawler un año antes como resultado de perder 14 kilos, Gyllenhaal ganó aproximadamente 7 kilos de músculo puro para Southpaw, entrenando 2 veces al día, 7 días a la semana. Esas intensas sesiones también le ayudaron a aprender los fundamentos del deporte para parecer experimentado en el ring. Esa dedicación dio frutos, ya que Gyllenhaal fue elogiado por su actuación como actor y como boxeador. I was really looking forward to just showing up, walking the ring, and then having him fall on the ground. Número 2. Christian Bale, Batman Begins.
What is the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log? Siendo ya el número 1 en nuestra lista del top 10 de transformaciones de cuerpo, este decidido actor aparece en esta lista no solo por el fisicoculturismo superhumano que hizo para protagonizar Batman Begins, sino también por dónde empezó. Hey, perfect fit. En 2004, Bale perdió 28 kilos para su papel en The Machinist al subsistir con agua, manzanas, café y no mucho más. I was crossing the street. Lights changed on me. Se quedó con apenas 6 meses luego de la filmación para aumentar los 45 kilos necesarios para ser un Batman convincente. Con la ayuda de un entrenador, pizza y helado, lo hizo, e incluso superó su meta lo suficiente como para perder peso antes de comenzar la filmación. Who knows, Master Wayne? You start pretending to have fun, you might even have a little by accident. Antes de ver al número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Dispatch the Phocians to the goat path. Pray to the gods. Nobody tells the Persians about it. You know what? The only ones who are going to tell me when I'm through doing my thing is you people here. You know what's there? Waiting. Beyond that beach. Immortality. Take it. It's yours. Just like everybody else on that team, I'm gonna call your mama. You don't call my mama? Girl, look, don't let my success go to your head, bitch. Put your hands behind your head. Get down on your knees right now. Número 1. Chris Pratt. Zero Dark 30. Okay, so how do you know it's Bin Laden? Tal vez esperabas que eligiéramos su papel protagonista en Guardians of the Galaxy. Y sí, logró una transformación significativa para esa película, considerando que acababa de ganar 27 kilos, y no en el buen sentido para Delivery Man del 2013. Well, you see, this is a complex situation. Pero el querido Andy Dwyer, de Parks and Rec, se convirtió primero en un actor musculoso para Zero Dark 30. You really believe this story? I mean, no offense, I know, but Osama Bin Laden. Mientras que para los Guardians, Pratt tenía ayuda de un entrenador y un nutricionista, para el thriller de acción de Kathleen Bigelow se abultó a la mala, muriendo de hambre y forzando su cuerpo tan fuerte como pudo. A pesar de su necesidad de cirugía de hombro, todo parece haber funcionado y Pratt exitosamente ejercitó hasta ser protagonista. I'm cool with that. ¿Estás de acuerdo con la lista? Oh, yeah. ¿Qué actores crees que se volvieron musculosos para una película? Anyone else? Para más Top 10 de estrellas publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. Trying to get me back in the world?